Buenas tardes a todas, todos, todes. Quiero dar las gracias a la Fundación Internacional Baltasar Garzón por invitarme a participar en este coloquio junto a activistas e intelectuales a quienes admiro tanto. En esta ocasión, FIBGAR me ha invitado a hablar sobre un tema que, junto al feminicidio y los derechos humanos de las mujeres, constituye un eje central de mi trabajo cotidiano, pero también de mi docencia y, sobre todo, de mi activismo político: la situación de las personas refugiadas y migrantes en Europa y más concretamente en España. El tema que se me ha encomendado es de tal magnitud que no puede admitir medias tintas ni tibieza, así que lo abordaré desde una perspectiva absolutamente crítica y radical. Quiero empezar entonces esta conversación con ustedes afirmando radicalmente que la política de control migratorio en Europa es bélica y no humanitaria. Así lo evidencian las más de 30.000 vidas humanas perdidas, abandonadas y condenadas a la muerte que en los últimos años han convertido el Mediterráneo en la mayor fosa común de la historia. También los cuerpos rasgados, cortados y amputados de personas que intentaron ingresar en territorio español por la frontera sur, que eleva sus vallas con afiladas cuchillas antiinmigrantes. Sin embargo, la cara bélica de esta realidad en muchas ocasiones camufla e invisibiliza la dimensión de estas atrocidades en lo cotidiano, una realidad que no por rutinaria es menos violenta. Hablo de esa necropolítica de las ausencias no lloradas, de las vidas no consideradas como vida que se ha instalado en el día a día de Europa. Hablo de personas que han sido señaladas como población objetivo en una guerra o por un Estado que castiga a quienes considera desafectos a su régimen político o sexual y que pasan de esa estigmatización a otra, la de convertirse de nuevo en población objetivo, esta vez de leyes que ilegalizan su existencia, que la criminalizan, esta vez en otro Estado, ese al que acuden paradójicamente en busca de protección internacional. Pero también hablo de quienes huyen del hambre producida por siglos de expolio y despojos en sus países de origen, de quienes huyen de sociedades en las que al feudalismo, que nunca perdió vigencia, se une la corrupción de gobiernos sostenidos por una comunidad internacional que no defiende la vida, sino el totalitarismo de los mercados, como así evidencian los múltiples crímenes de las industrias extractivistas y de tantas multinacionales, incluidas las que privatizan el derecho a la salud. Estamos ante una guerra cotidiana que se mueve entre las lógicas del mercado y de la discriminación por motivos étnicos o raciales y que conduce en demasiadas ocasiones al exterminio de grupos humanos determinados, predeterminados. He titulado esta breve participación, como ya se ha dicho antes, de la necropolítica a la defensa de los derechos humanos. Y aquí, en la defensa de los derechos humanos, quiero solidarizarme con Lidia Cacho, una defensora de los derechos humanos de las mujeres que sufre persecución como tantas otras defensoras en nuestro continente y en otros continentes subalternizados en el mundo. Decía que he titulado esta breve participación de la necropolítica a la defensa de los derechos humanos, personas migrantes y refugiadas, y ello me obliga a volver sobre la pregunta ¿de qué hablamos cuando hablamos de necropolítica? Que quiero responder junto a Kilemembe, quien deja muy claro que la necropolítica es más que el derecho a matar, es decir, es también el derecho a exponer a las personas a la muerte. La necropolítica entonces analiza a la vez que comprende las formas contemporáneas de subyugación de la vida al poder de la muerte, formas entre las que hoy podemos mencionar la imposibilidad de acceso de la población pobre a la salud como un derecho humano universal. Contrastar entonces ese necropoder histórico que mata y empobrece pasa obligatoriamente por hacer memoria, por recordar. Recordar que la situación actual que obliga a tantas personas a huir del hambre, de la guerra y de otras formas de persecución hunde sus raíces en la historia, que el pasado no está desvinculado del presente y que el olvido, lo digo siempre, es la falsificación del pasado. Un análisis crítico de la historia a la luz de los derechos humanos constata rápidamente, por ejemplo, que esa enorme fosa común que hoy es el Mediterráneo fue precedida por otra, el Atlántico, a través de la ignominia que significa para la humanidad entera la trata atlántica. Si somos capaces de establecer este vínculo, llegaremos irremediablemente a la conclusión de que las prácticas racistas, esclavistas y colonizadoras de Europa no pertenecen al pasado, sino que se reeditan una y otra vez.
La necropolítica de Occidente, materializada en la aceptación e imposición de la servidumbre y de la esclavitud de personas indígenas y negras, representaba hasta hace muy poco tiempo un pacto político entre el Estado, la Iglesia y la sociedad, un contrato social europeo que expulsaba determinadas vidas de la condición de bien protegido jurídicamente en el caso del Estado. Pero, ¿qué es lo que los Estados europeos han considerado valioso y digno de ser protegido? Ustedes, igual que yo, recordarán que a raíz del dolor provocado por la Segunda Guerra Mundial, los Estados occidentales, ante la pérdida de vidas, y quiero acotar aquí, de vidas europeas, impulsaron un nuevo enfoque de protección de la vida humana que debía ser eso, protegida, no solo por el hecho de ser reconocida como tal, sino que tenía también que destinarse una protección específica y especializada en ese reconocimiento como tal. Eso es lo que hoy conocemos como derechos humanos. Y lo hicieron con la pretensión de universalidad. Pero Europa lo hizo y lo sigue haciendo de manera absolutamente autorreferencial, es decir, derechos humanos para los europeos. Porque cuando de aplicar estas garantías a personas de otros orígenes se trata, ya no los considera tan universales. Y los otros ya no son considerados tan humanos. Y este es para mí el punto medular. Cuando hablamos de personas migrantes y refugiadas, estamos hablando de vidas que han sido sometidas a profundos procesos de racialización. Esto hay que tenerlo muy claro. Es decir, personas a quienes Occidente clasifica y etiqueta. La mayoría, la inmensa mayoría de las ocasiones como indeseables y en el mejor de los casos como sujetos menores, es decir, como una humanidad no plena. Así, si no se está ante humanos o no totalmente humanos, ¿por qué habría Europa de reconocerles derechos que están basados en la precondición de humanidad? Pero la gran pregunta es, ¿de dónde viene este proceso de deshumanización? La historia no nos engaña y la historia nos lo dice muy claramente, de los procesos de colonización. Y ya antes mencionaba al menos 3 de los pilares que sirvieron al necropoder colonial para crear la zona de no derechos que se extiende en el tiempo hasta hoy. El primero de ellos fue el Estado, los Estados europeos en este caso, que al desconocer la humanidad de las personas esclavizadas procedentes de África, generaron durante los más de 4 siglos de trata atlántica las ganancias que constituyeron la base económica de la revolución industrial europea que hizo de Europa la potencia económica y política que es hasta el día de hoy. Investigadores como Williams, por ejemplo, han profundizado en el análisis de este lucro y de lo que significó junto al apoderamiento del oro, la plata y otros recursos también humanos de las Américas. Mencionaba también a la Iglesia como otro de los pilares. El cristianismo hay que verlo aquí como el mayor conjunto de normas morales en Occidente y lo que esas normas morales consideraron como bueno. 2 ejemplos muy rápidos de ello. El arzobispo de Sevilla, a principios del siglo XV, tenía más de 100 esclavos. Y recuerden ustedes el debate en el siglo XVI entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas sobre la condición o no de humanidad de lo que llamaron el indio. Y finalmente hablaba también de la sociedad como otro partícipe de este pacto. Solo hay que recordar, un enorme pacto político, social y mercantil pudo hacer posible que más de 100 millones de personas, entre negras e indígenas, fueran sometidas a servidumbre y esclavitud, y que esta condición de no vida se mantuviera por tantos siglos. Solo la enorme complicidad social que perdura hasta hoy puede mantener a continentes enteros bajo condiciones de alteridad y subalternidad. Comento todo esto, repito, porque el pasado no está desvinculado del presente y solo haciendo memoria histórica podemos juzgar críticamente el pasado y mejorar las condiciones del presente. No se puede hablar seriamente de las personas que huyen del hambre y de la miseria sin hablar de quienes expolian los recursos de tantos países que no son pobres, sino países saqueados durante siglos. Jamás se podría hablar seriamente del genocidio en Ruanda eliminando la colonización europea que le precedió y que sentó las bases de aquel horror posterior. ¿Podríamos acaso hablar del conflicto armado en Guatemala o en Colombia ignorando la herencia colonial del despojo de tierras? Sería imposible. Tampoco podemos hablar seriamente de las personas que huyen de la guerra sin recordar
que quienes se benefician de la venta de armas son las mismas mafias que después trafican con vidas humanas a través de corredores de la muerte, y que los estados que las venden después son quienes encarcelan a las personas que huyen de esas matanzas. Como ustedes recordarán, España fue el último país de Europa en abolir la esclavitud, 1886. Ayer en la historia de la humanidad. Pero solo un siglo después, España fue uno de los primeros países del mundo, siguiendo a Estados Unidos, en institucionalizar las cárceles para personas inmigrantes. Esos centros de detención que aquí eufemísticamente se nombraron como centros de internamiento. Hablo de aquí como el Estado español. Renata decía antes que estoy en Guatemala, pero estoy en el Estado español. Me avisan que me estoy pasando un poco con el tiempo, pensaba que tenía 15 minutos, pero bueno, voy a ir acelerando lo más que pueda. En 1985, decía, se instituyeron estas cárceles para inmigrantes y hay que recordar, y creo que esto es muy importante, que esto ocurrió con un gobierno socialista. Como socialista fue también el gobierno que puso las cuchillas en la valla de Melilla, el que impuso o que impulsó, mejor dicho, la directiva de la vergüenza en toda Europa y un largo etcétera de fuego amigo, si no resulta grotesca aquí la palabra amigo. Quiero mencionar que el derecho penal en la actualidad, consciente del valor de la libertad, está reflexionando cada vez más sobre la ineficacia del sistema carcelario. Sin embargo, para los considerados y clasificados como otros, esa consideración no alcanza. Así lo demuestran las cifras del aumento progresivo de esta política de criminalización y encarcelamiento de personas extranjeras, y este es solo un ejemplo más. En el Reino Unido se ha pasado de tener 250 plazas en sus cárceles para inmigrantes en 1993 a 32.163 en 2016. Como mencioné antes, la política de encarcelamiento en Estados Unidos empieza en los 80. No es casual que personas migrantes y refugiadas haitianas y cubanas, es decir, personas negras en su mayoría, fueran las primeras encarceladas. Como también mencioné, España institucionalizó estas cárceles en 1985, mucho antes que otros países de Europa que no lo hicieron hasta entrados los 90. Y esto es fundamental recordarlo, en los 90 coincidiendo con el Tratado de Maastricht, que es el tratado que da origen a la Unión Europea y que colocó la cuestión migratoria en el llamado pilar de seguridad, es decir, lejos de una perspectiva de ayuda humanitaria. La persecución y criminalización de las personas migrantes, entonces, es fundacional en el proyecto de la Unión. Encarcelar a personas que no han cometido delito alguno y solo por su origen étnico o racial o por su situación administrativa es violencia política. Es dar carta de legalidad al racismo y también a la xenofobia. Mencionaba antes que es imprescindible hacer memoria histórica, pero hacer memoria en este país, en el Estado español, no es fácil. Lo saben bien las personas que nos antecedieron ayer y lo sabe muy bien todo el mundo que ha intentado tocar ese espacio que es la memoria. Lo sabe muy bien la fiscal general del Estado, nuestro anfitrión también en este evento. La fiscal general del Estado, quien estuvo ayer en este mismo foro y a quien muchas personas vamos a recordar siempre por muchos de sus actos, pero principalmente por su trabajo en la dignificación de las víctimas del franquismo, al desafiar la narrativa de ese espacio material y simbólico que era considerado intocable. Hablo del Valle de los Caídos. Y esto demuestra que cada vez más personas progresistas han conseguido comprender que ningún país democrático puede permitirse el enaltecimiento de los genocidas. Las personas radicalmente antirracistas simplemente queremos lo mismo, que se comprenda que al igual que las calles y los monumentos, las plazas públicas que nos pertenecen a todos y a todas, no deberían enaltecer ni glorificar las ideas genocidas ni a los autores de esos exterminios. Es imperioso que se entienda que el feminicidio del presente también responde a la glorificación de quienes exterminaron y convirtieron a millones de mujeres libres en esclavas sexuales, que enaltecer y mantener intacto el imaginario de la violación colonial tiene efectos en el presente. No es casual que África y América sean los continentes con mayores tasas de feminicidio en el mundo y que expulsen sistemáticamente a mujeres que huyen de la violencia histórica y estructural basada en el género. Es indispensable que se comprenda que mientras los símbolos de un pasado blanco supremacista permanezcan,
Es impensable una sociedad sin racismo, sin fascismo. Me pregunto, y les invito a preguntarse, ¿se permitiría a Alemania tener una estatua gigantesca de Hitler en pleno centro de la ciudad? No, Alemania no se lo permite y no lo hace por la sencilla razón de que las fuerzas democráticas de todos los tintes políticos que reconocen los derechos humanos están convencidas de que ese pasado es vergonzoso y que no se lo pueden permitir nunca más. Sin embargo, España y otros países europeos no tienen ningún problema en mantener las estatuas de esclavistas, varios y genocidas. Vean ustedes a Colón en pleno centro de Madrid, inalcanzable a 17 metros de altura, glorificando un pasado que es todavía demasiado presente. No tienen problema en ese enaltecimiento porque esas víctimas no fueron europeas. Voy finalizando. Debemos comprender como sociedad que para decir verdaderamente nunca más tenemos que tomar acción sin esperar, como quisieran algunas y algunos, al convencimiento o a la reeducación de los seguidores de los genocidas, de los tibios y de los equidistantes, que al final son la misma cosa o una muy parecida. ¿Le parecería razonable a alguna persona sensata esperar al convencimiento de los nazis o de los franquistas para eliminar la huella de la vergüenza? No. No tenemos nada que esperar. Los derechos humanos son siempre impostergables, son siempre urgentes y con esa misma urgencia deberíamos actuar las y los defensores de la democracia. Empecemos hoy mismo, esa es mi invitación, tal como están haciendo colectivos jóvenes que nos recuerdan que las vidas no blancas importan, que las vidas indígenas importan, que las vidas negras importan. Muchas gracias.